dice la palabra del Señor. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos. Bendito Padre, queremos acercarnos en este día para invocar tu nombre y que tu presencia pueda estar en la comunión por medio del Espíritu Santo en tu iglesia. Gracias por los medios que nos dispones para que tus hijos podamos en este día oír tu palabra. Bendigas, oh Padre, cada familia, cada joven, cada hermano, cada anciano, cada niño que pueda oír en este día tu bendita palabra. Como también ayudes al que ha de enseñar, que él pueda ser sustentado por tu gracia, por tu Espíritu Santo de comienzo a fin. Háblanos, oh Dios. Este día queremos descansar en ti y nos unimos a tus iglesias en el mundo entero que tienen la libertad de adorar en espíritu y en verdad. Y también entiendo en otros lugares, oh Padre, hay restricciones. Oh Dios, no deseamos estar sujetos a esta manera de poder siempre hacerlo. Que tengamos la libertad de culto, aún, oh Dios, cualesquiera que sea la circunstancia de cada nación. Ahora, Padre, te pedimos una vez más que obres en nosotros, que pueda ser fruto de lo que vamos a oír. En Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén. Quiero titular este mensaje de la siguiente manera, usando el versículo 5, la parte final. Él es la salvación de mi ser. De esa manera, Él es la salvación de mi ser. Si alguna vez has estado en una situación en que has tenido personas en contra de ti y has visto que estas personas quieren hacerte la vida imposible, ¿cuál es la sensación que puedes experimentar? ¿Cuáles son tus emociones que se manifiestan? Aquí tenemos a un hombre llamado David. La semana pasada hice una introducción y de la misma manera fue el mensaje en el capítulo 42. Vamos a ver, estamos entrando al segundo libro de los Salmos, pero vimos la semana pasada que también por muchos hombres el Salmo 42 y el Salmo 43 se puede tomar junto. Y dijimos que lo vamos a exponer de manera separada y es la temática que estoy yo tomando. Cuando tienes hombres o mujeres en contra de ti, ¿qué experimentas? A veces hay la presión en el trabajo o simplemente puede ser un contexto de una familia, de una iglesia, y puedes sentirte tal vez abandonado, desesperado, puedes decir, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y de ahí que cuando experimentamos una depresión, porque el salmista en realidad aquí está experimentando en su alma la depresión, está abandonado en un lugar fuera de donde debe estar su hogar. Él es el rey. Y aquí también el Salmo nos comunica una profunda depresión. Ahora, cuando una persona experimenta una clase de depresión, empieza a verse síntomas en su rostro, en su cuerpo.
puede haber dolores de cabeza, una tensión muy grande de manera personal, puede ser corta, larga, pero es real. El salmista va a pedir primero diciendo, hazme justicia, oh Dios, este es un hombre conforme al corazón de Dios. La enfermedad actual en el mundo que percibo y sé que también los especialistas es la estrés, es la depresión. Se sienten atacados, se sienten mortificados y muchas veces no saben qué hacer. La pregunta aquí es, David, ¿qué es lo que va a hacer? O el salmista, ¿cuál es la reacción? Hoy día muchos hombres a veces toman decisiones equivocadas. Jóvenes, escuchamos en las noticias, se ve en los diarios un suicidio y por ahí hombres que simplemente terminan con su vida y de varias maneras sin saber qué hacer. Así que muchos pastores han podido usar este capítulo para poder ayudar a gente deprimida. La pregunta también aquí que nos hacemos todos es que un cristiano puede deprimirse. La respuesta es sí. Es sí. Ahora, hay un mayor estrés en que uno puede experimentar. Ahí tiene que ver lo que nosotros podríamos decir, cómo liberarnos de esa depresión, cómo salir de esa condición. Tengo que ir a un especialista, tengo que acudir a alguien que ha experimentado, ha pasado lo mismo que estoy pasando yo. El salmista está solo. Pide que Dios sea su fortaleza, versículo 2, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. Incluso David experimentaría aquí, veríamos como el abandono de Dios. Ahora, cuando hablamos de este tema, algo muy común es que uno puede decir, es que mis oraciones ya no son oídos. Dios ya no me escucha. Y el salmista diría, ¿por qué me has rechazado? Ahora, esta semana compartía, recuerdo una cita, ¿no? Mientras tengamos una opción como es la oración, podemos ser liberados. Ahora, no creo que la mayor estrés cuando una persona está experimentando este tipo de experiencia en su vida personal, como dije, pues en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, a veces pareciera que estás solo y nadie te entiende. El pastor y la hermana puede decir, ore. Y es correcto. Antes de venir a un anciano, es lo correcto, debemos acercarnos a Dios. Y debiéramos hacerlo. Así que esto lo voy tomando a manera de introducción. Yo sé que tal vez en su vida personal, de manera personal, usted ha experimentado esto. Así que espero que este mensaje te pueda ayudar. O si es que llegara a pasar. David ya ha estado en situaciones similares y sabe que Dios lo puede liberar. Por eso es que no puede recurrir a otros terceros. Puede ser muy intimidante. Ahora, esto no es algo que hoy día es más común. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de David, esto pasaba a los santos de antaño. Ahora, David experimentó esto a un nivel alto que tal vez tú y yo no hemos estado. Una experiencia, ahora recuerdo de Jonás. Jonás tiene la experiencia en el vientre de un pez. Está en lo profundo, en las profundidades, como diría en el capítulo 2, versículo 7, capítulo 42, versículo 7. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Así que no solamente en este tiempo esto puede estar sucediendo con uno de ustedes o conmigo. David lo experimentó, como dije, a un nivel muy alto. Estaba totalmente deprimido. Usted puede buscar el Salmo 42, versículo 6, si es que pudiera.
Para yo, mientras voy a poder, por un momento quisiera que esto pueda compartirse. Me están diciendo, porque otros puedan recibirlo. Usted busca el Salmo 42, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Cómo está David? Dios mío, mi alma, dice, está en mí deprimida. Bueno, no solamente es un hombre en el siglo XXI, puede estar experimentando. David, quien escribió el Salmo 43, es alguien que estaba deprimido. Y es que este pasaje o estos capítulos es tan visible los síntomas que tu rostro, mi rostro, lo puede mostrar. David no es un actor, no es que tiene que guardar una apariencia, así como en los teatros. Es real. Pero cuando tú lo veías, tenías un hombre deprimido. La verdad es que David, para que esté en esa condición, muchos tuvieron que verlo. Y ahora David no está, como dijimos, en el palacio. David está en otro lado, porque incluso en el capítulo 42 vimos, él tiene el deseo de venir a adorar con la iglesia. Nos decía la semana pasada, me acuerdo de estas cosas, cuando yo guiaba, versículo 4, a la multitud, a la casa de Dios. Ahora David no está ahí. David está deprimido. Muchos de ustedes pueden estar pasando por la misma condición. Pero esta es una gran lección para la mayoría de nosotros. La solución para esto no es esconderse. La solución no tiene que ver con una terapia. La solución para esto es afrontar tu experiencia que estás viviendo. ¿Y de qué manera estos salmos nos puede dirigir? Quisiera seguir con el texto. Yo no digo que tengas la experiencia de David, pero David está solo. Está deprimido, necesita ayuda. Y David, acuérdense, es un hombre conforme al corazón de Dios, tratando de entender y aplicar la palabra de Dios a su vida. Como nosotros, como usted, tratamos, ¿no?, una situación cualesquiera que estemos pasando, sea de dolor, sea de estrés, queremos entender la voluntad de Dios en todo esto. Hay una verdad para todos. Tendremos momentos de depresión y perturbación. Martín Lutero dijo lo siguiente. Dijo que el cristiano es como un ganso atado sobre un pozo de lobo. Los lobos siguen saltando sobre el ganso, pero nunca pueden conseguirlo porque Dios los está protegiendo. ¿Para qué es lo que Lutero con esto quiere decir? Aplicando al salmo. Los lobos, dice, siguen saltando sobre el ganso, pero nunca pueden conseguirlo porque Dios los está protegiendo. Ahora, una clave para entender este salmo, para usted, para mí, está en el versículo 5. Y lo que nosotros queremos ver es que si al final David es levantado de su condición, si al final David sigue deprimido, aparentemente podemos ver por estos versículos que de alguna manera ha experimentado una liberación de su depresión. Pero el cambio, o todo lo que se dio para que esto ocurriera, no estaba simplemente dejarlo o buscar otra alternativa, sino la clave para experimentar una liberación de parte de Dios era su forma de pensar, en la forma en que Dios pensaría que uno de sus hijos pudiera pasar. Quiero tomar las palabras de otro autor, el doctor Warren
Worsby dice lo siguiente: lo más importante de cualquier experiencia difícil no es que salgamos de ella, es lo que sacamos de ella. ¿Eso te suena conocido? La gran lección que se puede aprender de este salmo es lo siguiente: que cuando enfrentemos una depresión producida por los enemigos que podamos tener, es orar continuamente a Dios, es continuar manteniendo nuestra esperanza en Dios, que Él nos liberará y convertirá nuestro dolor en gozo. Él es la salvación de mi ser y mi Dios, dice el rey David. Versículo 2, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. Hermano, no todas las respuestas lo tiene un pastor. A veces necesitamos una comunión con Dios. Y estoy diciendo que la clave para enfrentar una depresión producida por hombres que nos hacen la vida imposible es orar continuamente a Dios. Ahora, Dios puede usar esas pruebas para que usted y yo tengamos una mayor dependencia en Él. Dentro de la voluntad de Dios, Dios permite que cada hombre, cada creyente pueda experimentar una prueba distinta. Tú y yo no vamos a experimentar lo que Job experimentó directamente de la mano de Satanás, pero Dios puede usar hombres para hacerte la vida imposible. Y aparentemente eso está dentro de la voluntad de Dios como enemigos que Dios pone, para que al final podamos nosotros depender de Dios y de esa manera buscar la liberación. Y uno de los propósitos de este mensaje es cómo es que cuando llega ese momento, tú y yo vamos a reaccionar. Va a haber llanto, va a haber dolor. Tal vez los amigos en ese momento no estén a tu lado. Hay que hacer lo que el salmista hizo. Quiero empezar entonces con mi primer encabezado. Este mensaje tiene dos partes principales. Primero, versículos 1 al 4, vamos a ver: en tiempos de depresión, hermanos, es fundamental que oremos a Dios. Repito, en tiempos de depresión es fundamental que oremos a Dios. Ahora, usted dirá, en un momento atrás yo lo mencioné, es algo que siempre nosotros hacemos, pero muchas veces esta arma, este medio de gracia es abandonado. Y aquí hay dos oraciones específicas que se hicieron directamente, específicamente a Dios. Versículos 1 y 2, la oración por vindicación y liberación. Ahora, cuando siempre he estado mencionando o diciendo la palabra vindicar o buscar una liberación, es que ¿qué significa? Vindicar es una palabra que significa hacer un tipo de juicio judicial gobernante, porque el versículo 1 va a decir: hazme justicia, oh Dios, escuche lo que sigue, y defiende mi causa. Entonces, en el hebreo significa hacer un tipo de juicio. ¿Y quién es el que está pidiendo esto? ¿Quién es que tiene que litigar este asunto a fin de determinar lo justo, una condena o un elogio? Por eso, de manera personal, es para el salmista: hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. David le pide a Dios, cuando dice hazme justicia, en otras palabras, David está diciendo que Dios analice su caso, que analice su situación y lo juzgue. He aquí un hombre conforme al corazón de Dios, que se pone en la balanza de Dios. David no teme el juicio de Dios, no teme lo que Dios pueda determinar en su litigio, porque sabía que David no había hecho nada lo malo para merecer lo que está sucediendo. ¿A quién puede apelar David si solamente Dios conoce su caso?
Y este es el tribunal, por decir usando es en esos términos, al cual podemos apelar, al tribunal de Dios soberano. Y David le pide a Dios que analice su caso y emita su juicio. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Defiende mi causa, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. Habrá momentos en que tú y yo vamos a tener que ir, pero tiene que saber usted o conocer cuándo. ¿Cuándo? ¿Se acuerda la figura de Job? ¿En qué momento Job apeló? Sabemos que Job no pecó, no ha pecado, pero estaba autojustificándose. Ahora David, un hombre conforme al corazón de Dios, apela al tribunal supremo del Dios soberano. Ahora, y aquí podemos ver que hay dos suposiciones por las cuales David hace esta oración. David tiene razón y los demás están equivocados. Con esto quiero decir, hay momentos en que la mayoría de las personas van a estar equivocados y todo lo que tenemos que hacer para demostrar es lo que hace David. Tenemos en el Nuevo Testamento a Cristo y a Barrabás. ¿Recuerdan eso? La multitud gritaba: crucifiquen a Jesús, crucifíquenlo y dejen libre ir a Barrabás. La mayoría de las personas están equivocadas. Estaban equivocadas al punto que al final dijeron que sobre ellos caiga la maldición. Estoy diciendo, el que hace esto tiene la verdad, tiene la razón, hazme justicia, pero otros van a estar equivocados y el salmista dice esto: líbrame del hombre engañoso e injusto. Ahora, segundo, Dios es un juez justo y recto. El juez sabe lo que está pasando con David, sabe lo que pasa hoy con su creación, sabe lo que pasa con su iglesia, pero Dios es un juez justo y recto. Y David está apelando, y Dios sabe exactamente lo que está sucediendo, y está en una condición, hermano, de emitir un juicio judicial. Que el salmista sea vindicado, que obtenga la liberación. David está siendo atacado, dice aquí, por una nación impía. Ahora, David sabe lo que está haciendo. Podemos ver en el texto. Ahora, hablando de esta nación impía, eran hombres que estaban en total oposición a Dios. Al estar en oposición a David, era estar en oposición contra Dios. Si hoy día tenemos hombres o mujeres, sean gobernantes, sean quien quiera que sean, están en contra de un creyente, están en contra de Dios mismo. Y Dios sabe exactamente lo que está sucediendo en su iglesia. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Ahora esta nación impía es una gente que no conoce a Dios. Y de ahí que siempre pedimos que Dios también pueda abrirle los ojos. David está siendo atacado. Y podemos ver ahí lo que hace que la vida de David sea de esta manera. Es engañoso, es injusto, dice el texto. Líbrame del hombre engañoso. O sea, estos hombres impíos, hay dos palabras para describirlos como adjetivos: engañoso e injusto. Ahora nos preguntamos si estas dos palabras son lo mismo, o hay una estrecha conexión entre lo que es un injusto y lo que es algo engañoso. Ahora, las personas que no están interesadas en la verdad, no están interesadas en decir la verdad. A los que son injustos son los que engañan. Y David está orando, pidiendo a Dios que lo libere y lo reivindique. Y el texto nos muestra que hay dos razones por lo cual David está haciendo esto. Versículo 2, la primera parte: porque Dios es quien puede dar fortaleza y aún no le ha dado. Esta es la petición de David.
O estas son las razones. Dios puede dar fuerza a su pueblo sin importar lo que esté enfrentando. Estamos hablando de un hombre o de un cristiano que puede estar sufriendo una depresión. Puede dar paz a su pueblo en toda circunstancia. La fuerza para hacer frente a las cosas difíciles es que solamente va a venir de Dios o va a provenir de Dios. Porque David está siendo oprimido por muchos enemigos. Versículo 2, la parte B. Ahora, no había forma de que David pudiera luchar contra todos sus enemigos. Eso a través de los salmos, o hablando más específicamente en los libros, ¿no?, que habla de David, es que su única esperanza era que Dios lucharía por él. Y eso es lo que David, hermano, le pide a Dios. Está siendo hostigado por gente impía, por gente que no tiene a Dios, por gente que no experimenta la presencia de Dios. Y David hace lo que todo creyente debe hacer. Recuerden, David es un rey, no es un sacerdote, no es un profeta, no es un escriba. Lo que David hace es ir directamente a Dios y presenta su caso. Podemos esperar muchas más bendiciones y victorias cuando oramos y exponemos delante de Dios nuestra causa. Cuando estamos rodeados de personas tal vez enemigos al Evangelio, personas que te pueden herir, personas odiosas, hay una cosa que siempre tú y yo podemos hacer, es orar y pedir ayuda a Dios. Es lo que el texto nos dice, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, pero en ese momento no era su fortaleza, y por eso pide fortaleza o fuerza. Versículos 3 al 4, vamos a ver ahora la oración por instrucción y orientación. Versículo 3 empieza diciendo: envía tu luz y tu verdad. Cuando oramos, hermanos, muchas veces siempre nos hemos recordado, debemos recordarnos, o debemos recordar o usar las palabras que Dios ha dejado para volverlas a Dios. Y David ora aquí por instrucción y orientación. Envía tu luz y tu verdad. Esto es bastante sorprendente en la situación para David que está pasando. Le pide a Dios que le permita ver y comprender la verdad de Dios y que le lleve a una experiencia mayor. Porque al final va a decir: tú eres mi supremo gozo. Versículo 4. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. David quiere llegar ahí. Y aquí está orando por instrucción. Envía tu luz. Siempre he usado algunas palabras con ustedes a veces cuando interactuamos. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Te suena familiar? Si te me has escuchado, tal vez sí. David dice: envíame tu luz y tu verdad. Y sería una respuesta a lo que siempre hablo. Para si Dios hiciera esto, la experiencia de David, hermanos, amigos, es gozo. El gozo es un mandato, hay que obedecerlo. Para lo que David deseaba hacer, el versículo 3, es ir al monte santo. Lo que la semana pasada hablamos de la adoración corporativa, de cómo una situación como lo de David te puede aislar de la comunión que debes tener cada domingo, domingo tras domingo. Para remitirle, la semana pasada tuvimos esa enseñanza, pero hablando aquí dice: que me lleven a tu santo monte y a tus moradas, entonces tendría gozo. Ahora, hablando del monte santo, es donde estaba ubicada la casa de Dios o el tabernáculo.
que esto un poco más adelante se convertiría en el templo que Salomón construiría. Pero hablando de ese lugar, ahí se usaba la lira. Versículo 4. Y al son de lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. La lira era un instrumento de cuerdas, nos informa, ¿no? De 3 a 12 cuerdas. David tenía que estar enamorado de Dios y adorar, porque sabía que esa era la clave para salir de esa condición y de esa manera experimentar gozo, felicidad. Ahora déjame decir lo siguiente: Dios es nuestro gozo y la verdadera felicidad se encontrará en ir a la iglesia y crecer en la palabra de Dios. El día de la mañana, el pastor que comparte conmigo en este tiempo que estoy aquí en el norte del país me reenvía, ¿no? el mensaje sobre ya para el mes próximo la apertura o abrir las iglesias. Es que mucho tiempo ha habido un abandono. Hemos dicho, hermanos, esto no es el diseño de Dios. Que yo esté predicando frente a una cámara, a un celular, eso no está en la Biblia. Y tal vez tú y yo nos hemos convertido, o nos hemos acostumbrado, no convertido, acostumbrado a esto. Pero no es lo que Dios quiere. El Señor quiere que su iglesia se reúna. Y de ahí que David habla de la casa de Dios, del tabernáculo. Y allí adoraría, allí crecería en palabra. Ahora, los problemas y las pruebas deberían hacernos querer cada día crecer. No sé si tú tienes la experiencia de David o has pasado por eso. Ves y sientes lo que dice aquí. Yo estuve ahí, pero tú y yo podemos estar un día ahí. Ahora, el gozo en medio de los problemas, hermanos, proviene de una relación profunda con Dios. No hay otra manera de cómo experimentar gozo. Cuando leemos la carta a los Filipos, Pablo está en una prisión y ustedes saben lo que dice las Escrituras: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, os regocijaos. El gozo en medio de los problemas proviene de una comprensión mayor de Dios. Cuando estudiamos los atributos de Dios, es que queremos conocer, es que a quién adoramos, es que a quién servimos. Y cuando somos sometidos a prueba, hermanos, amigos, es el momento para experimentar gozo. En el contexto de David, estaba rodeado de enemigos, y David dice: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. David mantiene su enfoque una y otra vez en buscar la salvación de Dios. Por eso al final va a decir: Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Quiero desarrollar ahora mi segundo punto, versículo 5. Ya para ir finalizando. En tiempos de depresión es fundamental que mantengamos nuestra esperanza en Dios. Repito, en tiempos de depresión. David está en ese contexto. Dios mío, mi alma está deprimida. Te estoy llevando a mi segundo encabezado. En tiempos de depresión es fundamental que mantengamos nuestra esperanza en Dios. Versículo 5 dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Escuche lo que sigue: espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. No te voy a decir que cuando estés en esa condición, siga alabando, siga adorando. Pero es lo que hacemos. La esperanza en la Biblia, hermanos, no decepciona. No defrauda. No es como la esperanza que humanamente el hombre tiene, ¿no? Que mañana haré esto y no sabemos si va a pasar.
La esperanza cristiana, hermanos, tiene la voz o la palabra de Dios. La esperanza en la Biblia no es eso, espero, o espero saberlo y creerlo. Una clave, déjame decirte, para salir de una depresión como está David, es continuar esperando en Dios y creer que en su tiempo Dios te va a liberar. Dios te va a liberar. Tal vez un consejo en paréntesis sería apoyarnos en hermanos que han escrito sobre estos temas. Martin Lloyd tiene un libro sobre depresión espiritual. Haría bien que tomes el capítulo 42, capítulo 43. Pero lo que vas a encontrar, un creyente que ha pasado, es continuar esperando en Dios. Aparentemente aquí David, si hubiera pecado, David lo había admitido. Porque él aquí pide que Dios tome carta de su condición o de su situación. O sea, que el asunto esté en las manos de Dios. Que Dios lo defienda, que Dios lo libre, que Dios le fortalezca. Versículo final. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Mano, la depresión va a pasar. No es que toda tu vida va a ser tinieblas. No es que toda tu vida te vas a ahogar en un vaso de agua. Pareciera que tu problema fuera grande, que tienes muchos enemigos. David dice, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Y lo que tomé para el título de este mensaje, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. David nos lleva a que miremos a Dios. ¿Y de qué manera? De manera personal, mi Dios. Tú y yo tenemos a este Dios libertador. Puede que ser en el presente que David tuvo esos problemas, pero David no tenía dudas sobre el futuro, porque Dios es su Salvador, es su Dios personal. Quiero terminar concluyendo. Tal vez las razones por lo cual tú puedes estar en esa condición sea por tu propio pecado. No hemos visto en David el pecado, pero ya aplicando, finalizando este mensaje, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Lo que hizo Jonás en el vientre de un pez. Cuando llega, hermanos, amigos, la depresión, hay síntomas, así como una enfermedad. Puede ser externo, puede ser interno, y va a haber grados, niveles de depresión. Puede ser algo fisiológico o hablando, ¿no?, genético, puede ser la edad, cambios de conducta, temperamento, ansiedades. O sea, no solamente es la opresión de los enemigos que puede venir, pero lo que tú y yo tenemos que hacer es tener una perspectiva bíblica. No la perspectiva de un psiquiatra, de un psicólogo o de un especialista. Eso no existe. Lo que tú y yo tenemos que hacer es lo que hizo David. Orar a Dios. Esperar la salvación de parte de Dios. Él es la salvación de mis hermanos. Él es la salvación de tu alma. Pero también cuando estás experimentando un tipo de depresión, puedes hacer lo que David hizo. Quiero terminar con unas lecciones que nos deja este capítulo. Las personas piadosas se deprimen. Tal vez es la primera vez que hablo, porque la manera de predicar, la manera expositiva nos lleva a no abandonar un capítulo, un versículo, sino que esta manera de predicar nos lleva a poder llevarte capítulo tras capítulo. Estoy diciendo que las personas piadosas se deprimen. Ahora,
en tu naturaleza, en mi naturaleza, Dios nos ha creado y lo vamos a experimentar de varias maneras. La semana pasada vimos un poco de esto. Segundo, los enemigos de los piadosos son injustos y engañosos, como el texto nos dice en el versículo 1. Por eso dice David, líbrame. El cristiano tiene enemigos. Y estos enemigos son injustos, son engañosos. Tercero, la oración es una clave fundamental para obtener la victoria sobre los enemigos y la depresión. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Es la pregunta. Podemos ir a través de la oración para obtener entonces la victoria sobre aquellos que nos pueden oprimir y cuando llegue la depresión. Y por último, el crecimiento es una clave fundamental para el gozo cuando estás rodeado de problemas. Dijimos un momento atrás, el gozo es su mandato. Pero ¿qué pasa cuando estás rodeado de circunstancias adversas? Es poder mantener, hermanos, la esperanza, la perspectiva bíblica que dijimos. Y la esperanza en Dios no defrauda, sino la esperanza en Dios es una clave fundamental para alabar a Dios cuando estemos rodeados de los enemigos, de los injustos, como dice aquí, de hombres engañosos. Ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Una aplicación para nuestros amigos. No es que nuestra intención es convencerte con palabras sencillas, con palabras de humana sabiduría. En este mensaje, si has oído la liberación o la salvación de esa condición, puede venir de parte de Dios. El mundo te puede ofrecer de muchas maneras una liberación, pero no es lo que Dios ha ofrecido. Primeramente, para que Dios sea quien salve tu ser, tu alma, tienes que arrepentirte, tienes que confesar tus pecados, porque puede ser que por una condición de pecado de una vida entera estés en esa situación, pero que tú no te das cuenta, pero que hoy día Dios te puede abrir los ojos. Ven a Él, confiesa tus pecados, cree en Jesús, que Él puede perdonar tus pecados y librarte de todos tus pecados. Y concédete no solamente salvación de esa condición, sino la salvación de tu alma. Y puedas decir, mi Dios. Porque Dios no es Dios de todos. Dios tiene sus hijos. Es la invitación. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la fortaleza que Él promete en su palabra. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias por la obra de tu Hijo hacia nuestro favor. Ninguno de nosotros merece, oh Dios, la vida que nos has dado, pero somos conscientes ahora, porque tú nos has abierto los ojos. Ahora podemos ver, ahora podemos entender, pero aun cuando estemos en este mundo, los cristianos, tu pueblo ha de sufrir, ha de experimentar dolores, así como un santo del pasado fue David, experimentó en su vida. Oh Dios, en ese momento podemos recordarnos estas palabras para que obtengamos tu bendición, para que obtengamos la victoria sobre nuestros enemigos. Padre, apiádate de aquellos que no te conocen aún, pero que hoy pueden tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Bendito seas, oh Dios, en Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga
El día miércoles entonces estamos en el tiempo de oración, y siempre cualquier cosa internamente háganmelo saber. Y mi gozo esta semana es completo. Ya termino con estas palabras. No, estoy ya para volver y retomar las actividades laborales, también las actividades de la iglesia más cercanamente. Así que, hermanos, sus oraciones, yo también estoy dando por ustedes. Bien, que el Señor los bendiga, hermanos. Nos volvemos a reunir, Dios mediante, el día miércoles de la semana siguiente.